Tenía 11 años cuando vi a mi madrastra con otro hombre. Y no dije nada. Nunca olvidaré su perfume. Era dulce y denso. Cuando Diana se mudó con nosotros, lo primero que noté fue que su olor entraba a la casa 5 segundos antes que ella. Y se quedaba media hora después de que se iba. Venía con una maleta pequeña y una sonrisa grande. No era mi madre. Y no intentaba hacerlo. Ella hablaba alto. Caminaba con los tacones, como si cada paso fuera una sentencia. No pedía permiso. Solo llegaba y hacía que todo girara a su alrededor. Él fue el primero en cambiar. Mi padre, que hasta entonces era un hombre de pocas palabras y muchos principios, con ella se volvía un títere. Se reía con los ojos apagados. Le hacía favores antes de que ella los pidiera, como si obedecerla fuera parte de un nuevo lenguaje que yo aún no entendía. Yo la miraba, callado, aprendiendo. Era martes. Lo recuerdo porque los martes eran los días en los que mi padre llegaba tarde del trabajo, y porque Diana siempre salía. Ese día, el cielo tenía el color del plomo. El tipo de nubes que no amenazan tormenta, pero que cargan una tensión extraña. Estaba solo en la sala, viendo una película vieja, cuando ella bajó las escaleras. Tacones, labios rojos, una blusa negra que yo nunca le había visto. Y ese perfume, fuerte como una advertencia. «Voy al súper», Duan dijo sin mirarme. Asentí, no porque creyera en su respuesta, sino porque a los 11 años, uno todavía finge que los adultos dicen la verdad. Pero algo me picó en el estómago. Un mal presentimiento que no entendía. Así que le dije, «¿Puedo ir contigo?» Se volteó, sonrió, como si estuviera decidiendo si valía la pena mantener la farsa. «Claro, cariño, pero te quedas en el carro, ¿sí? Solo serán unos minutos». El camino fue silencioso. Diana manejaba con una sola mano, la otra jugaba con su cabello. Estaba nerviosa. No de esos nervios ansiosos, sino de los que se sienten culpables. Cuando estacionamos, no era un supermercado. Era un terreno amplio, medio vacío, con remolques viejos y algunas camionetas. Había un tráiler al fondo, azul oscuro, con las ventanas cubiertas. Diana tomó su cartera, se bajó. Me miró con seriedad. «No toques nada, no salgas, regreso rápido». Cerró la puerta y desapareció entre los vehículos. Pasaron 5 minutos, luego 10. Puse la radio. Cambié de emisora, volví a la misma. A los 20, ya no escuchaba música, solo mi respiración. A los 30, algo dentro de mí dijo basta. Me bajé del carro. El aire estaba frío. No como en invierno, sino como cuando entras a una habitación donde acaban de discutir. Caminé despacio, entre autos cubiertos de polvo y silencios incómodos. Y ahí estaba ella detrás del tráiler contra la puerta. No estaba simplemente parada, estaba inclinada, ligeramente arqueada hacia atrás, como quien se entrega sin pensarlo. Él, un hombre de unos 40, alto, con barba mal rasurada, la tenía acorralada con una mano firme en la cintura, y la otra, enredada en su cuello, justo detrás de la oreja. Ella se reía. No de cualquier risa. Era esa risa suave, entrecortada, que una persona hace cuando está a punto de besar y quiere que el otro sepa que ya ganó. Entonces la besó. No un beso robado. Un beso largo. Casi desesperado. Como si el mundo se redujera al espacio entre sus bocas. Y Diana respondió. Se aferró a su camiseta. Se levantó de puntillas. Hundió los dedos en su cabello con una familiaridad que no se improvisa. No fue un error. No fue un momento. Fue historia. Una que se venía repitiendo desde mucho antes de ese martes. Yo no dije nada. No me moví. Solo me quedé ahí, a 5 metros de la traición, mirando a una mujer que vivía una vida paralela, mientras en casa hablaba de honestidad, reglas y respeto. Volví al auto como un ladrón que había visto más de lo que debía. Me senté. Apagué la radio. Después de aquel martes, nada volvió a ser igual. Ni para mí, ni para ella, ni para los martes. Pasaron apenas 5 días cuando lo volvió a hacer. Tacones, perfume, mentiras. ¿Vienes conmigo? Me gusta tener compañía, dijo, sin parpadear. Yo dudé, pero fui. Porque cuando eres niño, lo que más miedo te da no es que te usen, es que te ignoren. El nuevo lugar era una cabaña, al fondo de un terreno baldío, lejos del ruido, del juicio, de la vergüenza. Ella me dejó en el auto, como siempre. Pero ahora, yo sabía. Y cuando sabes, no puedes volver a cerrar los ojos igual. Esperé. Conté hasta 200. Me bajé. Caminé entre los árboles. La cabaña tenía una ventana trasera con cortinas a medio cerrar. Y ahí estaban. Otra vez. Pero esta vez fue diferente. Ella no reía. Solo dejaba escapar esos sonidos que no se enseñan, pero que se entienden. Él no la besaba. Él la empujaba contra la pared mientras le susurraba cosas que no debían oírse. Yo no vi amor. Vi obediencia. Vi deseo disfrazado de poder. Sentí algo que no tenía nombre. Una mezcla de miedo, asco
y culpa. Retrocedí. Pisé una rama y se escuchó un crujido. La puerta se abrió. Él salió primero sin camisa. Diana salió después. Tenía el cabello revuelto y los labios borrados. Me vio con ojos de fuego. ¿Qué haces aquí? No hablé. ¿Viste algo? Mentí y negué. Él se acercó. Se agachó a mi altura. Escucha, campeón, dijo. A veces los adultos hacemos cosas que los niños no entienden. Pero no es tu problema, ¿sí? Yo tragué saliva. Él olía a sudor y colonia barata. ¿Te gusta tu bicicleta nueva? Preguntó Diana, súbitamente dulce. Asentí. Bien. Entonces mantén la boca cerrada, y tendrás una aún mejor en Navidad. Ese día me dieron miedo. Ese fue el día en que me convertí en cómplice de algo que no entendía, pero que sentía como una carga. Y cada vez que salíamos, el guión se repetía. Tráiler, cabaña, motel barato. Lugares distintos. Historias iguales. Ella bajaba del auto con su perfume encendido y la sonrisa puesta. Yo me quedaba fingiendo escuchar música. A veces leía, a veces dibujaba, pero siempre sabía qué estaba pasando del otro lado de las paredes. Al principio, era curiosidad, después, culpa, y más tarde, angustia. Una vez me acerqué demasiado a la puerta del motel. Escuché risas, no de ella, sino de él. Una risa grave, casi burlona, como si todo fuera un juego, como si yo, esperando en el carro, fuera parte del chiste. Cuando Diana salió, lo notó. ¿Te bajaste? Negué. Estás mintiendo, dijo con voz baja, aguda, casi susurrada. Y entonces se agachó frente a mí. Tomó mi rostro con una mano suave pero firme. Y dijo, mira cielo, tú amas a tu papá, ¿verdad? Asentí. Y no querrías hacerle daño, ¿cierto? Me quedé en silencio. Entonces guarda este secreto. Por él. Porque si él se entera, se rompe. ¿Quieres eso? No respondí. Lo sabía, dijo sonriendo. Y se encendió otro cigarro. Como si ya todo estuviera controlado. Los meses pasaron. Y con ellos, la culpa creció. A veces soñaba que mi padre me miraba sin decir nada, con esa cara de decepción que lastima más que un grito. Otras veces soñaba que Diana se lo decía todo. Pero me culpaba a mí por no advertirlo. Y él me echaba de casa. Me despertaba sudando. Yo tenía 11 años. Y vivía como si estuviera sosteniendo un secreto que pesaba más que mi propio cuerpo. En la escuela, dejé de hablar tanto. En casa, me volví experto en evitar miradas. Y cada vez que mi padre me decía, gracias por ser tan buen chico, yo sentía que me rompía un poco más por dentro. Diana, mientras tanto, perfeccionaba su doble vida. Una vez, le escuché decirle al tipo del tráiler, el niño no dice nada. Es más leal que muchos adultos. Me sangraron los oídos. Porque esa frase, dicha como elogio, sonaba a sentencia. Hasta que una tarde, mientras salíamos del motel, me lo dijo sin filtro. Tú sabes que tu papá no podría con esto, ¿verdad? La miré. Podría enfermarse, perder el trabajo. Quizá, algo peor. Todo por una verdad innecesaria. Y luego me guiñó un ojo. A veces, mentir es la forma más bonita de amar. Y así, convirtió la traición en virtud. Y mi silencio, en prueba de amor. Yo había aprendido a mentir sin mover los labios. A tragar verdades como pastillas amargas. A bajar la mirada cuando algo dentro de mí gritaba. Las salidas seguían. El guión no cambiaba. La rutina, sí. Ahora me quedaba en casa. Solo. O eso parecía. Diana tenía todo calculado. Mis horarios, mis palabras, mis límites. Y yo era un niño cargando una bomba que no sabía cómo desactivar. Esa tarde, ella se fue como siempre. Perfume caro. Teléfono en modo avión. Pero algo estaba distinto. Mi padre llegó temprano. Una caída menor en la fábrica. Nada grave. Pero lo suficiente para que lo mandaran a casa con una venda en la muñeca y un poco de dignidad herida. Cuando me vio solo, me preguntó. ¿Y Diana? Mentí. Otra vez. Salió. A comprar cosas para la cena. Asintió. Lento. Pero no era el tipo de sí que te da un padre que confía. Era el de alguien que ya tiene una sospecha. Y está buscando que se la confirmes. La cocina estaba vacía. El auto de ella no estaba. El reloj marcaba las 7:12 de la noche. Y yo sudaba frío, aunque no hacía calor. Él no dijo nada. Subió a su estudio. Cerró la puerta. Y yo pensé que ahí había terminado todo. Pero no. Al día siguiente noté cosas. Pequeñas. Sutiles. Detalles que a mis 11 años no entendía. Pero sentía. Una libreta con notas en su escritorio. Un sobre marrón oculto entre libros. Una conversación por teléfono que paró en seco cuando entré. Y luego, la forma en que él miraba a Diana. No con amor, no con rabia, sino con una especie de distancia clínica. Como si estuviera tomando medidas. Calculando. Una semana después, él se me acercó. ¿Sabes algo que debas saber? Yo bajé la mirada. Me temblaban los párpados, pero negué con la cabeza. ¿Seguro? Asentí.
Ok, dijo, sin más, y se fue. Diana se fue 2 días después. Sin escenas. Sin maletas grandes. Solo con un bolso, su perfume. Y una mirada que no era de culpa. Era de derrota. No discutieron. Mi padre la dejó ir como quien suelta un objeto roto, sin querer arreglarlo. Y cuando la puerta se cerró, no hubo alivio. Solo un silencio que se metió por las rendijas. Como humo espeso. Mi padre hablaba menos. Y yo sentía que llevaba un ladrillo atado al pecho. No me miraba con rabia. Tampoco con culpa. Pero algo flotaba en el aire. Algo espeso. Invisible. Y punzante. Yo sabía que mi padre ya lo sabía todo. Y sin embargo, seguía esperando que yo lo dijera. Fue un jueves, casi las 10 de la noche. Mi padre estaba en el patio, arreglando una lámpara que no necesitaba arreglo. Me acerqué, con el corazón golpeándome el estómago desde adentro. ¿Papá? ¿Sí? Tragué saliva. Yo sabía. Él no me miró. ¿Desde cuándo? Desde hace varios meses. ¿Por qué no me lo dijiste? Y ahí sentí que todo se me deshacía. Porque tenía miedo. Miedo de que pensaras que yo estaba inventando. Miedo de que te enojaras conmigo. Miedo de lo que pasaría si la verdad salía de mi boca. Se quedó en silencio. Entonces me miró con una mezcla de firmeza y ternura que aún recuerdo. No hiciste nada mal, dijo. Pero lo oculté. Porque tenías 11 años. Y los niños no deberían cargar con secretos que los adultos fabrican. Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de los insectos y el leve crujir del metal en sus manos. Y en ese momento, lo supe. No se trataba de que él necesitara saberlo. Se trataba de que yo necesitaba sacarlo. A veces, decir la verdad no cambia nada, pero libera algo que estaba atado por dentro. Y eso lo cambia todo. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez cargaste un secreto que no era tuyo? ¿Sentiste ese peso en el pecho? ¿Por callar lo que otros no se animaban a decir? Porque a veces, compartir lo que dolió también es una forma de sanar. Y si esta historia te tocó, te espero en el próximo video. Suscríbete. Lo más intenso, todavía no lo conté.